Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar la teoría de conducción metálica. Las preguntas que se plantearon son: ¿cuál es la fórmula de la resistividad de un material? ¿Cuál es la fórmula de la densidad de corriente? ¿Cuál es la fórmula de la aceleración en dirección de las fuerzas? ¿A qué es igual la velocidad inicial de un electrón promedio? ¿Con qué aumenta la resistividad de un metal? Teoría de la conducción metálica. Al analizar el origen de la conductividad eléctrica a nivel microscópico, podemos comprender mejor el fenómeno de la conductividad eléctrica. Consideremos un modelo muy simple que trata a los electrones como partículas e ignora su comportamiento mecánico cuántico en los sólidos. Con este modelo obtendremos una expresión para la resistencia de los metales. Aunque este modelo no es del todo correcto, desarrolla ideas originales sobre los microfundamentos de la conductividad. En el modelo microscópico más simple de la conductividad de los metales, cada átomo de un cristal metálico cede uno o más electrones externos. Estos electrones quedan libres para cruzar la masa y colisionar repetidamente con iones positivos estacionarios. El movimiento de electrones corresponde al movimiento de moléculas de gas a través del lecho de arena porosa. En ausencia de un campo eléctrico, los electrones van en línea recta y sus direcciones de velocidad varían y por lo general nunca llegan a un lugar específico. Y en el caso contrario, cuando hay un campo eléctrico, sus trayectorias son curvas debido a una aceleración por las fuerzas del mismo campo eléctrico. La cantidad de tiempo utilizado promediamente entre las colisiones se les denomina como tiempo libre medio. A partir de todo esto, se puede obtener una expresión para calcular la resistibilidad de un material. Es decir, la resistibilidad es igual a campo eléctrico sobre la densidad de la corriente. Y a su vez, la densidad de la corriente se puede calcular como densidad de la corriente es igual a número de electrones que tienen libres por unidades de volumen por Q, que es igual a menos C, que es la carga de uno de ellos, por la velocidad media de arrastre. Es necesario relacionar la velocidad de arrastre B con el campo eléctrico E. El valor de B está determinado por una condición de estado estable en el cual, en promedio, las ganancias de velocidad de las cargas debidas a la fuerza del campo E se equilibran exactamente con las pérdidas de velocidad debidas a las colisiones. Un electrón común tiene velocidad B en el instante t igual a 0, y el valor B promediado con respecto a muchos electrones es igual a 0. Así, en el instante t igual a 0, activamos un campo eléctrico constante E. El campo ejerce una fuerza de F igual a la carga del campo eléctrico sobre cada carga, ocasionando así una aceleración en dicha dirección de la fuerza que está dada por aceleración igual a fuerza sobre la masa, que eso es igual a la carga del campo eléctrico sobre la masa. Un electrón que en el instante tiempo igual a 0 tiene velocidad inicial en el tiempo tendrá una velocidad de velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad media de un electrón promedio en ese momento es la suma de los promedios de los dos términos de la derecha. Como hemos visto, la velocidad inicial es igual a 0 para un electrón promedio, por lo que velocidad media es igual a aceleración por tiempo igual a carga por tiempo sobre masa por campo eléctrico. Después del tiempo, la tendencia de las colisiones a disminuir la velocidad de un electrón promedio con colisiones aleatorias equilibra con exactitud la tendencia del campo eléctrico a incrementar su velocidad. Entonces la velocidad de un electrón promedio dada por la ecuación 25.23 se mantiene con el tiempo y es igual a la velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre es igual a carga por tiempo sobre masa por campo eléctrico. Ahora se sustituye esta ecuación para la velocidad de arrastre de la ecuación 25.22. Es igual a densidad de corriente igual a número de electrones por carga al cuadrado por tiempo sobre masa por campo eléctrico. ¿Qué sucede con la dependencia que tiene la resistividad de la temperatura?
En un cristal perfecto sin átomos fuera de su lugar, un análisis mecánico cuántico correcto supondría que los electrones libres se mueven a través del cristal sin ninguna colisión. No obstante, los átomos vibran en torno a sus posiciones de equilibrio. Conforme la temperatura se incrementa, las amplitudes de esas vibraciones aumentan, las colisiones se hacen más frecuentes y el tiempo libre medio disminuye. Por lo tanto, esta teoría predice que la resistividad de un metal aumenta con la temperatura. En general, en un superconductor no hay colisiones inelásticas. T es infinita y la resistividad es igual a 0. En un semiconductor puro como el silicio o el germanio, el número de portadores de carga por unidad de volumen n no es constante, sino que se incrementa con mucha rapidez conforme aumenta la temperatura. Este incremento de n supera con creces la reducción del tiempo libre medio, mientras que en un semiconductor la resistividad siempre disminuye con rapidez al aumentar la temperatura. A temperaturas bajas n es muy pequeña y la resistividad se vuelve tan grande que el material se considera aislante. Los electrones ganan energía entre las colisiones gracias al trabajo que el campo eléctrico realiza sobre ello. Durante las colisiones transfieren algo de esta energía a los átomos del material del conductor. Esto lleva a un aumento de la energía interna y la temperatura del material. Esa es la causa por la cual los alambres que conducen corriente se calientan. Si el campo eléctrico en el material es suficientemente grande, un electrón puede ganar energía suficiente entre las colisiones para desprender electrones que normalmente están ligados a los átomos del material. Después los electrones así lanzados pueden desprender a la vez los otros electrones y así sucesivamente, lo que desata una avalancha de corriente. En un semiconductor puro como el silicio o el germanio, el número de portadores de carga por unidad de volumen n no es constante, sino que se incrementa con mucha rapidez conforme aumenta la temperatura. El incremento de n supera con creces la reducción del tiempo libre medio, mientras que en un semiconductor la resistibilidad siempre disminuye con rapidez al aumentar la temperatura. En temperaturas bajas, n es muy pequeña y la resistibilidad se vuelve tan grande que el material se considera aislante. Los electrones ganan energía entre las colisiones gracias al trabajo que el campo eléctrico realiza sobre ellos. Transfieren algo de esta energía a los átomos del material del conductor. Esto lleva a un aumento de la energía interna y la temperatura del material, por la cual causa los alambres que conducen corriente se calientan. Si el campo eléctrico en el material es suficientemente grande, un electrón puede ganar energía suficiente entre las colisiones para desprender electrones que normalmente están ligadas a los átomos del material. Después los electrones así lanzados pueden desprender a la vez otros electrones y así sucesivamente, lo que desata una avalancha de corriente. Esta es la aplicación de la ruptura del dieléctrico en los aislantes. El ejemplo 25.11 nos dice: calcula el tiempo libre medio entre las colisiones en el cobre a temperatura ambiente. Para poder solucionarlo, primero tenemos que identificar qué es lo que nos está pidiendo, que es el tiempo libre medio. Para encontrarlo, tenemos una fórmula que nos dice que el tiempo libre medio es igual a la masa sobre el número de carga por unidad de volumen por el cuadrado de la carga de un electrón por la resistividad. Al tener ya nuestra fórmula, podemos ver qué datos son los que necesitamos, y en este caso sería la masa, el número de carga por unidad de volumen, la carga de un electrón y la resistividad. Del ejemplo 25.1 y la tabla 25.1, se sabe que para el cobre el número de carga por unidad de volumen es de 8.5 por 10 a la 28 metros a la menos 3, y su resistividad es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. También conocemos que la carga de un electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y su masa es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Como ya tenemos todos los datos, podemos pasar a sustituirlos en nuestra fórmula. Y al realizar las operaciones, tenemos que el tiempo libre medio entre las colisiones en el cobre a temperatura ambiente es igual a 2.4 por 10 a la menos 14 segundos.